Bueno, pues buen día, queridos hermanos. Estamos hoy con la enseñanza para este día. Le puse por título Ya no, gracias. Sí, así, ya no, gracias. Y quiero compartir con ustedes esta palabra que está en el Salmo 90, versículo 12, la cual dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Oremos. Señor Dios, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por esta mañana que estamos listos para ti, Padre. Queremos rogarte en el nombre de Jesús que esta palabra toque nuestras vidas y corazones de tal manera que podamos traer al corazón sabiduría y que un día, Dios, no tengamos que escuchar de tus labios: ya no, gracias. Gracias por tu amor, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ser escogidos por Dios para ser salvos y para ser traídos a la familia de Dios es un gran privilegio. ¿Por qué es un gran privilegio? Porque no cualquiera, realmente es una inmensa mayoría los que no conocen a Cristo, y aquellos que hemos sido salvos y que hemos sido llamados por gracia, tenemos este enorme privilegio. Ahora, recordemos que Dios no nos llama solo a salvación. Cada uno de nosotros somos rescatados, somos llamados al servicio y a hacer algo en favor de la obra. Así es que deberíamos de estar sintiendo ese gran privilegio de que nosotros tenemos el llamado para servir a Dios. Sin embargo, servir a Dios tiene su momento, no es cuando yo quiera. Y esto es algo que he querido platicar con los hermanos de la iglesia, porque muchas veces creemos que es cuando nosotros queramos, pero la verdad no es así. Servirle a Dios tiene tiempo, tiene día, tiene hora para hacerlo, y es lo que quiero que entendamos. Por eso cito ese pasaje que leímos al principio, el Salmo, donde dice: enséñanos a contar la vida de tal manera que seamos sabios para contar los días que vivimos, Señor. Gracias. Así es que, pues, debemos de conocer el tiempo en que vivimos y el tiempo en que le debemos de servir a Dios. Hacer las cosas para el reino de Dios tiene día y tiene hora. La palabra de Dios dice que cuando el pueblo de Israel estaba siendo llamado para recoger el maná con el que habrían de alimentarse, ese tiempo de servir a Dios y a la familia tendría que ser muy temprano, antes de que saliese el sol. Dios derramaba su comida desde el cielo y el pueblo judío tenía que salir a recogerla con vasijas antes de que saliera el sol, porque si salía el sol, su alimento se disipaba. Entonces esto hacía que perdieran ese día de alimento. Entonces, las cosas como Dios las da y como quiere que nosotros las vivamos, tienen su momento. Diga conmigo: servir a Dios y buscar y recibir bendiciones tiene su momento. Pasado el tiempo, eso puede desaparecer. También trabajaban del domingo al viernes, y todo ese tiempo había alimento de parte de Dios, pero el día sábado no aparecía porque era un día en que ellos tenían que descansar. Entonces tenían que tener conciencia de la hora y tenían que tener conciencia del día en que estaban ellos obedeciendo la manera en que Dios los iba a alimentar. También la palabra de Dios dice en el Nuevo Testamento: trabajad mientras sea de día, porque la noche viene cuando ya nadie puede trabajar. Y entonces entendemos que hay un tiempo para servir a Dios, que viene una época un poco más adelante donde ya nadie va a poder hacer lo que sabe o lo que tiene que hacer para el Señor. Y yo con esto solo quiero que tomemos conciencia, hermanos, de la necesidad que tenemos de aprovechar nuestro hoy, de aprovechar nuestro tiempo, de entender que el día de hoy es importante, que si hoy desperdiciamos nuestro
esfuerzo, y si hoy no atendemos a los llamados del Señor, probablemente mañana sea ya un tiempo perdido y no podamos trabajar. Así es que hay un problema de vivir sin entendimiento. Busquen por favor esta palabra, Mateo 25 del 14 al 15, la cual dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. En esta parábola el Señor Jesús quiere que nosotros entendamos que Dios derrama sus recursos sobre sus siervos, que Dios va a querer trabajar con nosotros de tal manera que todos los recursos que Él nos ha heredado de su parte, podamos nosotros trabajarlos en la tierra, ayudando a las personas, compartiendo el evangelio, orando por el enfermo, visitando al que tiene necesidad y poniendo nuestra vida con el poder y los recursos de Dios para hacer la obra en la tierra. Y dice que Dios ha heredado sobre su pueblo todos estos recursos. Entonces Él se fue lejos, pero ahora nosotros tenemos a nuestro alcance hacer las cosas en el nombre de Dios. Dios da talentos y dice aquí que los da conforme a la capacidad de cada persona. En Mateo 25, 19 dice: después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Cuánto tiempo pasó? No sabemos, pero la Escritura especifica que pasó muchísimo tiempo. ¿Por qué hace esta anotación la palabra? Bueno, porque lo que quiere enfatizar es que Dios da el tiempo suficiente para que trabajemos, para que hagamos algo con las capacidades que ha puesto en cada uno de nosotros, sobre tu vida y sobre mi vida. Tiempo suficiente para hacer algo por la obra del Señor. En Mateo 25, del 20 al 22, que es lo que continúa, dice: y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Bueno, dijo: sobre poco has sido fiel. Yo quiero nada más hacerte una anotación. ¿Sería poco 5 talentos? Un talento es muchísimo dinero. Equivale a 6,000 dracmas. Y esto equivale a 21 kilos 600 gramos de plata. 21 kilos 600 gramos. Y el kilo de plata tiene un precio de 28,000 pesos aproximado. Estuve investigando. Hay quien lo da desde 27 y feria, y hay quien hasta 50 y tantos, pero la mayoría lo tienen como en 28,000 pesos. Y si eso lo multiplicamos por 5 veces, que son los 5 talentos, antes de multiplicarlo, los 28,000 pesos por 21 kilos, que pesaba un talento, dan 604,800 pesos. Por 5 talentos son 3,024,000 pesos. Sobre poco has sido fiel. Quiero que entiendas que las grandes cantidades no impresionan a Dios. Dijo: eso era poquito, yo sobre más te voy a poner. Cuando una persona es fiel con aquello que Dios le ha encomendado hacer en la tierra, y así uno crea que se esforzó y hizo grandes cosas para el reino de Dios, sobre poco somos fieles. Y significa que una persona que ha sido fiel en lo poco, Dios le dará incremento y permitirá que su talento y permitirá que sus capacidades sean crecidas y que tengas más autoridad sobre más cosas. Pero este es alguien que se esforzó. Los dones son para administrar, no son regalos para que los disfrutemos. Claro, cuando nosotros hacemos lo que Dios nos pide, también lo vamos a disfrutar. Pero ese no es el propósito ni el fin. El fin es que nosotros trabajemos
las cosas para el Señor. En Mateo 25, del 28 al 29 dice, quitarle pues el talento, llegamos al hombre que le dio un solo talento, o sea, a él le dio el equivalente a 604,000 pesos con 800 pesos. Imagínate todo lo que es esto. A ese solo le dio eso. Pero sabemos la historia, sabemos que este hombre tuvo miedo, no quiso trabajar. Más adelantito vamos a pensar un poquito, tal vez él tuvo miedo, pero enterró el dinero, el valor de ello, y no lo trabajó. Y cuando el Señor ya le tomó cuentas al de los 5 talentos, al de los 2 talentos, y ahora está con el de 1 talento, le pregunta qué pasó con su dinero, y dice que este hombre no quiso trabajar porque le tenía miedo de perder lo que no era de él, y entonces el Señor lo reprende, y lo reprende diciéndole que aún pudo haber dado su dinero a los banqueros y por lo menos haber sacado los intereses. Con esto, hermano, Dios nos muestra que no le impresionan las grandes cantidades, pero no menosprecia las pocas cantidades. Los bancos te dan un rendimiento de entre el 2 y el 3% anual de lo que tú metas ahí. Entonces, si bien aquel que manejó 3,024,000 pesos, entregó de regreso los 3 millones más otros 3 millones, pero eso no impresionó, le dijo, sobre poco fuiste fiel. Pero se conformaba con que el hombre que tenía menos capacidad y por eso le dio menos, hubiera por lo menos trabajado el dinero, que aunque sea el 2% de 604,000 le hubiera entregado. ¿Cuánto es el 2% de eso? Pues son como 12,000 pesos, no es tanto. Pero Dios le dijo, por lo menos eso hubieras hecho. Los dones son para administrar. Cualquier talento que tú tengas, cualquier capacidad, cualquier cosa que sepas que Dios te ha llamado a hacer, a Dios no le impactará las grandes cosas, porque las hace realmente el Espíritu Santo, pero no menospreciará el esfuerzo de aquel que tiene menos capacidad y por lo menos buscó la manera de sacar un poco y llevarle algo más al Señor. Entonces, estamos estudiando que tenemos que tener sabiduría en el corazón porque Dios puede quitar lo que te dio. Mira, en Mateo 25, del 28 al 29 dice, ya el Señor enojado le dice, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que no tiene, aún lo que tiene o lo poco que tiene le será quitado. Tal vez esto te sorprenda. ¿Cómo Dios será quitando? Sí, porque todos los dones, porque todos los llamados, porque todas las cosas que nosotros debemos trabajar son de Dios, no son nuestras, son para administrar, no para vanagloriarnos. Entonces Él puede quitar. Y si nosotros no somos sabios, y si no traemos conocimiento y entendimiento y sabiduría a nuestro corazón, aún un pequeño talento que tú puedas tener puede ser removido. Ten cuidado. Dios le quita a unos para darle a otros. Dios le quita al que tiene menos para darle al que tiene más. Aquel en cuyas manos prosperan las tareas, los depósitos que Dios ha colocado ahí. Algunos reciben por fe un llamado. Y yo sé que muchos de ustedes han recibido encomiendas o se te ha dado palabra de que tú le vas a servir al Señor. Y luego pasa el tiempo y uno dice, ¿por qué no estás sirviendo al Señor? Bueno, todos recibimos llamados y encomiendas porque todos las tenemos, pero no todos las aprovechan, no todos las trabajan. Y entonces resulta ser que a veces aún el talento que tenías va a desaparecer.
Servirle a Dios no es cualquier cosa, servirle a Dios es un gran privilegio y nosotros tenemos que valorar el que Dios nos haya llamado y nos haya confiado lo que te ha confiado a ti. Por favor, en Proverbios 4, del 7 al 9 dice: sabiduría primero que todo, adquiere sabiduría. Y ante todas tus posesiones adquiere inteligencia. Crece en ella y te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú lo hubieres abrazado. Quiero explicarte qué hacer para que no te sea quitado, para que un día no escuches, ya no, gracias. El primer punto es, aprende a usar tus dones y capacidades, pero infórmate, capacítate. En cualquier trabajo te dan algo que se llama inducción al puesto. ¿Y qué significa esto? Significa que te van a enseñar a trabajar lo que es tu responsabilidad. Y para esto tú tienes que saber qué dones, qué llamado, qué servicio te toca hacer. Si a ti te toca visitar a los enfermos, tú tienes que aprender a utilizar la fe y la palabra de Dios y los hechos históricos que Dios ha hecho por nosotros, para que tú, por la fe y conocimiento de Dios, puedas orar y creer de tal manera que Dios se mueva y traiga sanidad sobre el enfermo. Si te toca predicar, tienes que aprender a predicar. Por eso les leo este pasaje: sabiduría primero que todo, adquiere sabiduría. ¿Cuántas veces tú has manejado alguna cantidad de dinero y te dura poco? ¿Por qué? Porque lo utilizas para deleitarte, no como una herramienta para crecer. Y entonces cuando tú acuerdas, ya gastaste aquí, ya gastaste allá y ya no alcanzaste a hacer todo lo que tú querías hacer. Sin embargo, hay gente que recibe algo de dinero y lo ve como un recurso para trabajarlo, hacerlo crecer y más adelante servirse de ello. Así es, todo talento y todo don que Dios te haya dado es para trabajarse y hacerlo crecer, no para servirse de ello. Hay quienes se vanaglorían cuando tienen un talento de parte de Dios y dice la Escritura: ¿por qué actúas como si no hubieras recibido algo de parte de Dios? Porque el entender que cualquier capacidad que nosotros tengamos viene de Dios nos va a dar una dosis de humildad y nos va a permitir movernos de una manera adecuada. Entonces trae sabiduría a tu corazón. ¿En qué eres bueno? En dar un abrazo, en consolar, en llevar la palabra de Dios. Aprende más. Trae sabiduría a tu corazón. ¿De acuerdo? Si tú haces eso, no estarás en peligro de que te sea quitado el talento que Dios te ha dado. Dice ahí: crece en ella, ella te engrandecerá. Una persona adquiere renombre una vez que se ha hecho diestro en el uso y en el ejercicio de los dones espirituales. Entonces lo reconocen: no, fulanito tiene mucha fe, todo lo que pide lo recibe. No, él cuando ora por el trabajo de alguien siempre recibe un trabajo, y porque son gente que se ha fortalecido en el conocimiento de su don y en la fe que requiere para ello. Entonces el punto número 1 fue: aprende a usar tus dones y tus capacidades. Trae sabiduría e información. El punto número 2 es: aprende a caminar en las promesas de Dios. ¿A qué se refiere eso? Una cosa es la promesa y otra que tú camines por ella. En Josué 1, del 1 al 5 dice: y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, criado de Moisés, diciéndole: mi siervo Moisés ha muerto, levántate pues ahora, pasa el Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto
hasta el Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra del Eteo, hasta la gran mar del poniente del sol será tu término. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como yo fui con Moisés, seré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Qué quiere decir esto? Ahora Josué estaba heredando la tierra prometida y le tocaba tomarla. Sin embargo, aquí dice, en el verso número 2, dice, levántate ahora y pasa el Jordán y tú y todo el pueblo a la tierra que yo les doy. Pero en el 3 dice, yo se las he entregado como se lo había dicho a Moisés. Con Moisés fueron décadas antes, por lo menos 40 años antes, por lo menos. Y tras esos 40 años, Dios reconfirma que llegó el tiempo de recibir. ¿Y a qué voy con esto? A veces hay un tiempo de distancia entre la promesa y el cumplimiento. Sin embargo, en términos espirituales, el momento de valor es cuando Dios promete. Esto quiere decir, cuando Dios le prometió a Moisés la tierra prometida, desde ese momento para Dios era algo hecho, era algo que sucedió, era una cosa que ya estaba determinada y no iba a cambiar. En el momento en que Dios le prometió a Abraham que tendría un hijo, pasaron 25 años antes del cumplimiento, pero espiritualmente ya estaba determinado, era un hecho. Sin embargo, tanto Moisés como Abraham y cualquiera de los siervos de Dios tiene que pasar un momento entre la promesa recibida y el ver ellos en la tierra el cumplimiento de todo lo que se les prometió. Pero el caminar de ellos durante ese trayecto de 25 años, de 40 años, tiene que ser acorde al llamado y a la promesa. ¿Cómo evitar que Dios te quite la capacidad de servirle? Aunque tú todavía no veas el cumplimiento. Tú tienes que, en el momento que tienes una promesa de Dios, creerla de tal manera que aunque todavía no la veas realizada en vivo y a todo color, tú puedas saber que en la realidad de Dios eso existe. Y tu fe tiene que estar puesta en Dios y en el cielo de tal manera que ahí es real. Y te va a ayudar eso a caminar en la promesa, te va a ayudar de tal manera a que tú puedas andar acorde, congruente con las cosas del cielo, aunque en la tierra todavía no se vean. El problema de muchos hijos de Dios que han recibido llamados y dones es que tarda en el cumplimiento y entonces ellos se desaniman y abandonan. Como este hombre que tenía el talento y no lo trabajó. Él tuvo miedo y prefirió enterrar las cosas. Ahora, ¿qué estás haciendo tú? Tú tienes un llamado y unas capacidades y unos dones. ¿Cómo los estás trabajando y cómo tú estás viviendo acorde al cielo, congruente con Dios, congruente con la palabra, con lo que tú has sido llamado a hacer? Moisés había muerto, pero la promesa estaba vigente. Verso 2, mi siervo Moisés ha muerto, levántate pues ahora. La tarea era para los que seguían después de Moisés. Pasa el Jordán, yo te la entrego como se lo dije a Moisés. Todo lugar que pise la planta de tu pie será tuyo. Desde el desierto hasta pasar el Líbano, o sea, desde los lugares más resecos e inhabitables hasta los lugares más ricos y con más provisión. Nunca debemos de espantarnos porque algo parezca desértico o falta de recursos. No quiere decir que Dios abandonó la idea ni el proyecto que tenía. En el desierto y en el Líbano Dios está contigo. El Líbano era un lugar rico en recursos. Y dice hasta el gran río Éufrates y determinó el inicio y el final del proyecto que Dios tenía.
5, nadie te va a poder hacer frente en todos los días de tu vida. Y aquí se requiere fe para caminar la promesa. Se requiere fe para creer que Dios te hará victorioso a pesar de las gentes que se te levanten en adversidad. Entonces, aquí el punto es, tienes que andar caminando de acuerdo a tu llamado y de acuerdo a las promesas que Dios ha hecho contigo. Primero es, ponle inteligencia, aumenta el conocimiento y sabiduría, pero segundo, sé congruente y camina creyendo a Dios, viviendo, aunque todavía no veas todos los recursos, pero ya sabes a qué Dios te ha llamado. Así es que todos aquellos que han sentido alguna vez en su corazón que Dios los estaba llamando, están haciendo muy mal. Se abandonan y se dedican a otra cosa. Muy bien. Cuando Dios habla, el futuro ya está hecho. Cuando Dios promete, eso ya existe en el plano espiritual. Que no lo podamos ver no quiere decir que no va a ser, sino que la realidad espiritual es superior a la terrena. Y el punto 3, para no perder tu llamado y que no escuches un día de Dios, ya no, hijo, gracias, alguien más lo hizo. Tienes que aprender a vivir en los tiempos de crisis. Muchas veces los tiempos difíciles hacen que las personas duden que ahora que todo es más complicado, las cosas de Dios se puedan cumplir. Nosotros estamos atravesando una etapa de crisis precisamente en este tiempo. Pero en esta etapa de crisis, más que nunca, debemos utilizar nuestros recursos para el reino de Dios. Ahora, ¿qué es un tiempo de crisis? Cuando casi no hay recursos. Dice la Escritura que Jesús se acercó alguna vez a una higuera cuando no era tiempo de frutos. La revisó y no tenía frutos y la condenó a ser seca. Esto significa que cuando no es el momento natural de que las cosas se den, entonces tienen que ocurrir las sobrenaturales. Y si tú sientes que ahora menos que nunca tú podrías servirle al Señor, este es el momento. Aprende a invertir y a dar y a crecer y a dar pasos de fe cuando todo es más dificultoso. ¿Cuándo? Fue uno de los grandes momentos de Pedro, cuando andaba con Jesús o cuando fue hacia Jesús en medio de un mar tempestuoso. ¿Cuál era la probabilidad de que él tuviera éxito? Pero claro, el milagro está cuando es imposible para el hombre. Así es que, hermanos, tienes que aprender a caminar y a lograr en este tiempo en que hay más escasez, en este tiempo en que hay menos contacto, que las maravillas de Dios se dejen ver. Cuando Dios juzgó a los 3 siervos, al que le dio 5 talentos, al que le dio 2 y al que le dio 1, algunos estudiosos piensan que eran durante ese largo tiempo que se fue el Señor a otro lugar, fueron tiempos difíciles. Que esa es la razón por la que el tercer siervo tenía miedo de perder los bienes que no le pertenecían, que le pertenecían al Señor. Y por eso él determinó que mejor no los arriesgaba, que mejor los escondía y que le iba a entregar por lo menos de regreso la cantidad que había recibido. Si así fuese, el Señor esperaba que aún en un tiempo de dificultad se le regresase lo suyo, con por lo menos los intereses, aunque estos fueran pocos. Entonces, si este siervo hubiera pasado malos tiempos y nosotros humanamente lo justificamos, espiritualmente nos movemos por fe, no por vista. ¿Qué significa esto? Que no, nuestro clima no lo determinamos por lo que está pasando en el mundo, sino por lo que está decidiendo Dios. Acuérdate, el Señor dijo en una ocasión, ustedes dicen que faltan 4 meses para cegar, porque humanamente así, dice, pero yo les digo, levanten los ojos y miren, los campos están listos, blancos, listos para ser cegados. Esto quiere decir que tú y yo tenemos que estar acordes a lo que en el Espíritu está sucediendo, más que lo que en la tierra se está reflejando.
Si nosotros decimos, este no es el momento, probablemente este era el momento. Probablemente este era el tiempo para el que fuiste levantado. Cuando Esther tuvo que interceder delante de su rey, fue en el tiempo de mayor adversidad. Y le decía a Mardoqueo, quizás para esta hora tú llegaste. Quizás este es el momento que tú tenías que vivir. Así es que, hermano, no quieres perder tu llamado, no quieres escuchar un ya no, gracias, ya no te necesito. Ahora camina por fe. Cuando más difícil es, cuando más problemas tengas, cuando más complicada sea la situación, permite que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Tu servicio al cielo tiene fecha y hora. Ahora es, hermano. No te duermas en tus laureles. Despiértate y te alumbrará Cristo. Esta es la palabra que Dios quiere depositar en tu corazón. Esta es la palabra en la que tú tienes que estar atento. Acuérdate, ¿tienes un llamado? Es que yo no sé. Tú tienes un llamado. Si ni siquiera sabes cuál es, entonces, antes que nada, tienes que investigar y darte cuenta en que tú le tienes que servir a Dios. Y lo tienes que tener muy claro. ¿Tienes un llamado? Ponle sabiduría, aprende, ejercítate, dedícale tiempo. Y Dios te honrará y te dará renombre en ello. Pero será Dios no porque tú lo hagas. 2. Tienes un llamado, entonces camina por fe, camina las promesas, camina congruente. 3. Tienes un llamado, Dios ya tiene como un hecho lo que te prometió y que todavía no se cumple. Pero tú, hermano, tienes que aprender a caminarlo aún en tiempos de crisis. Aún en tiempos de dificultad. Quiero orar por ti. Quiero bendecirte y pedirle a Dios que te actives en lo que tú tienes que estar activo. Señor Dios, en este día, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada hermana y a cada hermano que está ahí tras esta pantalla y quiero rogarte en el nombre de Jesucristo que tu bendición se derrame y que un despertar de la conciencia venga sobre cada alma. De tal manera, Padre, que entendamos que no podemos perder más el tiempo en las cosas terrenales sin atender las espirituales. Que no perdamos más el tiempo viviendo afanados por cosas que vamos a perder una vez muramos, por cosas que se van a perder una vez las crisis sigan avanzando. Señor, que riquezas del cielo cada quien empiece a acumular, que servicios para ti y que gentes puedan ser rescatadas, sanadas, libradas, que muchos puedan recibir la administración de los santos, porque hemos entendido que este es el tiempo adecuado y que este es el momento en que tú esperas que respondamos. Gracias, Señor. Di conmigo, hermano: Padre, aquí está mi corazón. Este es mi tiempo de servirte. Actívame. Yo decido servirte. No perderé más el tiempo. Aquí está mi vida y mi corazón. Miraré por tus caminos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, bendecidos. Amados, levántate. Te va a alumbrar Jesucristo. Resplandece. Levántate. Tu bendición llegó. Reciban un abrazo. Que Dios me los bendiga. Amén y amén.